tardes a todos. Como comentaba Daniel, la idea de hoy es hacer una presentación inicialmente a alto nivel de lo que son las soluciones de Oracle para lo que es la gestión del rendimiento empresarial y evidentemente en este caso estamos hablando de la solución Hyperion, ¿vale? La agenda de la presentación de hoy pasa por hacer una primera introducción a lo que consideramos que puede ser la mejor solución para la pyme española a día de hoy para solucionar sus problemas de control de presupuestos, de necesidades de consolidación, incluso de visibilidad corporativa, ¿vale? Y haremos un especial hincapié en las que consideramos las tres piezas fundamentales que más rápidamente se le pueden sacar partido cuando se implementan dentro de una pyme. Lo primero, sentar las bases sobre lo que se considera en el mercado una solución EPM. EPM, CPM, se ha ido llamando de diferentes maneras a lo largo de los últimos años. Es cierto que todos tenemos en la cabeza que Hyperion se había posicionado como la solución líder y de hecho yo recuerdo que en el año 2008 las grandes empresas españolas trabajaban con él habitualmente. Es a partir de la adquisición de Oracle en ese tiempo en que se intenta hacer un despliegue y que las capacidades funcionales y de resolver los problemas que cada día son más acuciantes para todo tipo de empresas españolas, al adquirir Hyperion, intenta realizar una aproximación de manera que seamos capaces de encajar una solución líder en un mercado que necesita soluciones competitivas, ¿vale? Importante destacar las dos facetas fundamentales dentro del mundo EPM o de gestión del rendimiento y vigilancia del rendimiento, que son las dos cosas, monitorizar y gestionar. Cuando hablamos de monitorizar, significa que tenemos que ser capaces de hacer un seguimiento desde el diseño y definición hasta la continuidad de las estrategias empresariales que hemos montado. Y cuando hablamos de gestionar, hablamos de tener una herramienta que nos permita ver y anticiparnos a los problemas que estamos intentando resolver con dicha herramienta. Para nosotros, todo empieza al fin y al cabo en el transaccional. Ahí es donde tenemos los datos básicos de la empresa. Hasta ahora el mercado siempre ha intentado resolver los problemas de seguimiento y optimización a base de los famosos cubos y herramientas de reforming, pero sí que es cierto que cuando estamos hablando de determinados niveles de actuación, existe una serie de nichos específicos en los que nos encontramos con herramientas a las que de verdad cuando se montan en una organización se les saca un partido importante. Estamos hablando de todo aquello que tiene que ver con presupuestación o forecasting, con temas de análisis de rentabilidad, con temas de consolidación fiscal o consolidación operativa, porque las dos cada vez son más importantes en el entorno económico en el que nos estamos moviendo. Con lo cual lo que se está buscando en el fondo es montar dentro de las compañías a día de hoy determinados niveles decisionales y para cada uno de esos tipos de decisiones se necesitan analizar y tener capacidades sobre diferentes puntos. En el caso general de lo que nos estamos encontrando ahora en las empresas españolas, cada vez más acuciadas por tener capacidad de reacción en los momentos que nos estamos moviendo, en el que cada vez hay más adquisiciones, más nuevos actores extranjeros en el mercado y más necesidad posiblemente dentro de la pyme española de abrirse hacia el exterior, lo que estamos hablando es que cuando estamos contando con que tanto los propietarios como los accionistas tienen que atender a regulaciones internacionales, cuando tienen que ser capaces de a los inversores, bien sean bancos o bien sean entidades participadas que más quieren entrar dentro de lo que es la estructura de una compañía, tenemos que ser capaces de minorizar la incertidumbre en la que estamos trabajando, siendo capaces de reducir los errores de información que se están gestionando dentro y fuera de las compañías y de las organizaciones. Pero además, cada vez se nos exige una mayor agilidad y una mayor visibilidad a medio y largo plazo. Es decir, no estamos hablando únicamente de montar un sistema que nos permita hacer un seguimiento de qué es lo que ha pasado ayer,
sino de ser capaces de anticiparnos y simular qué es lo que puede pasar si tomamos determinadas decisiones en un futuro y decisiones que impactan tanto a nivel económico como organizativo, ¿vale? Al final es tener esa visibilidad que nos permite pasar de un análisis de hechos pasados a un análisis de posibilidades de futuro, simular esos escenarios y anticiparnos a lo que pueda llegar. ¿Vale? Sobre esa base, hasta ahora, el mercado de la tecnología pues estaba respondiendo de una manera desagregada. Y si somos sinceros, en la mayoría de los clientes con los que nosotros estamos trabajando, aparte de un montón de reportings y de diferentes formas de sacar la información, se apoyaban mayoritariamente en el uso de lo que son las hojas Excel. Esto para nosotros como consultoras, es más, por encima de nosotros, para todos los que son auditores, supone un cierto temor sobre lo que es la fiabilidad y la capacidad del sistema que está soportando determinado tipo de decisiones, ¿vale? Para ello, Oracle lo que ha montado es una estructura, y más que llamarlo una estructura, sino un sistema completo con capacidades diferenciadas para poder ir atajando cada una de esas pequeñas necesidades que nos apoyan en lo que sería la posible decisión del día a día. Sobre todo, lo que tenemos que tener claro es que a día de hoy la necesidad de una pyme española que se está expandiendo multinacionalmente, que está dejando entrar a accionistas dentro de sus estructuras, se está acercando cada vez más a las complejas estructuras de las grandes multinacionales españolas que todos tenemos en la cabeza, con lo cual la necesidad de transparencia, agilidad de reporting se está llevando a empresas que evidentemente tienen una capacidad mucho más limitada de inversión y unos recursos internos también mucho más limitados, ¿vale? El tener a 5 personas haciendo los reporting de consolidación a final de año o a final de semestre es algo que tiene que plantearse ya como inviable, ¿vale? Lo digo porque, por ejemplo, nos planteamos si esta fecha de hoy podía ser o no interesante, teniendo en cuenta que muchos de los directores financieros, que posiblemente son los que con más interés pueden seguir una conferencia de este tipo, pueden estar todavía con problemas de reporting, de presentar informaciones al grupo o de presentar informaciones a los accionistas, ¿vale? Porque sabemos que esos tiempos se están dilatando y lo que necesitamos es acortarlos, ¿vale? Sobre esta pila, como os comentaba, Oracle lo que ha construido es un sistema completo que pasa de la parte de abajo, que como veis al final son las diferentes fuentes de datos, de información, de sistemas con los que podemos trabajar, a ser capaz de montar esa parte pura de reporting con incluso lo que podríamos llamar ya cuadros de mando y KPIs bien estructurados y diferenciados por cada una de las áreas, y lo que en el fondo para nosotros puede ser más interesante a día de hoy, que son herramientas tanto para lo que es presupuestación y planificación como para consolidación, ¿vale? De estas herramientas, al final lo que buscamos es ser capaces de obtener la información que se nos está pidiendo, y cada vez es más complejo lo que se le pide a un director financiero o de organización dentro de una compañía, que es ser capaz de dar visión y visibilidad de dónde tiene el dinero y de dónde puede tenerlo en un plazo medio, ¿vale? De cara a ver cuáles son las inversiones que se van a realizar. Y ya lo que es dentro de la propia organización, se les está exigiendo visibilidad sobre los riesgos operativos o financieros que se pueden encontrar a medio plazo. Y esa es la única manera con la que de verdad una compañía puede alinear la estrategia con los medios con los que cuenta a día de hoy, ¿vale? De toda esa arquitectura, ¿vale? Lo que queríamos presentaros sobre todo hoy son 3 piezas fundamentales, porque son las que más se nos está demandando. La idea inicial de hoy es dar una presentación muy a alto nivel de las capacidades tanto de planificación, de consolidación, como de análisis
más que un análisis real, ¿vale? Y luego a partir de aquí, si a la audiencia le interesa, hacer monográficos mucho más específicos en cada una de estas tres áreas, ¿vale? Pasamos inicialmente a presentar la parte de presupuestación o planificación, siguiendo con las directrices que entendemos que se deben de plantear cuando estamos hablando de que en el fondo, cuando hablamos de presupuestar, lo que estamos diciendo es que una compañía establece una estrategia que se va a apoyar en un plan operativo que va a arrastrar un plan financiero y que tiene involucrados a muchos actores. Eso significa que hay que monitorizar tanto lo que es la definición como el seguimiento de esos presupuestos y ser capaz de actuar en los puntos que están empezando a ser conflictivos, ¿vale? Y sobre todo, lo que para nosotros es fundamental es que la foto no tiene que ser fija. El día de hoy lo estamos viviendo. Los mercados están cambiando, la flexibilidad que se le pide a las empresas es cada vez mayor. Eso quiere decir que los planes que se definen son planes vivos. Y si bien hay un corto plazo que evidentemente no puede ser fácilmente alterado, es necesario contar con herramientas con las que podamos evaluar cómo esos cambios nos pueden afectar a lo que son los cumplimientos y objetivos que se habían establecido a corto plazo dentro de ese plan, ¿vale? Empezaremos un poco por diseñar y enseñar exactamente esa flexibilidad. Y cuando hablamos de flexibilidad es que la herramienta está pensada para estructurar las categorías de presupuestación atendiendo a lo que es el objeto de negocio de las compañías con las que estamos trabajando, ¿vale? Esto significa que somos capaces de definir tanto presupuestos financieros como presupuestos operativos, bien tratemos de una empresa de distribución o de una empresa de producción, es decir, desde el más bajo nivel, siendo capaces de definir cuáles son los consumos de materias primas que vamos a realizar, cómo son los costes de los recursos, tanto infraestructuras y plantas de producción como mano de obra asociada, y con ello extrapolar cuáles son nuestros previsibles ingresos por producción y los costes a ellos asociados, y a partir de ahí derivar todo lo que sería los ingresos y los gastos de capital que se tienen. Y esta definición, que en el fondo lo que tiene que ser capaz es de reflejar el detalle de cada una de las empresas, es uno de los puntos cruciales con los que nosotros nos encontramos. A día de hoy, esta definición está hecha en una diversidad de hojas Excel que van siendo enviadas a diferentes departamentos, donde los datos de los históricos no son 100% fiables, donde las extrapolaciones a corto plazo son totalmente inviables, con lo cual al final lo que nos encontramos son con que se están generando unos presupuestos que carecen de la rigurosidad y con lo cual obligan a llevar arriba y abajo dichas hojas Excel varias veces en la organización. Una herramienta como puede ser Hyperion Planning lo que permite es que esta estructuración sea común y flexible, y sea flexible para cada una de las diferentes líneas de negocio en las que se puede encontrar una misma empresa, ¿vale? Ese es otro punto fundamental. No solamente estamos hablando de que somos flexibles en el tiempo, sino que somos flexibles en el detalle, de manera que cada una de las diferentes líneas de negocio podemos hacer un seguimiento muy alineados con lo que son los objetivos operativos de cada una de ellas, ¿vale? Como se ve aquí, podemos tener en una línea de negocio detalles a días y en otra línea de negocio detalles por volúmenes, ¿vale? Al final esa flexibilidad lo que nos tiene que permitir es trabajar con diferentes modelos que pueden evolucionar en el tiempo, pero que son muy sencillos de gestionar por los responsables operativos o responsables financieros a los que se les dé acceso, ¿vale? Minimizando además el tiempo de actualización, porque somos capaces de corregir errores desde la pura definición del presupuesto, ¿vale? Para que veáis un poco ahora lo que son las capacidades del producto, lo que vamos a enseñaros, digamos que son
un ejemplo que hemos montado y en el cual por cada una de las diferentes puntos críticos que nos van a permitir ver las capacidades de la herramienta, os voy a recalcar lo que consideramos que puede ser más interesante. Más interesante porque además nos planteamos que estamos hablando con empresas que tienen el tiempo muy ajustado, que tienen que estar sacando el día a día y cuando se encuentran, y lo tendréis todos frescos, con los meses de presupuestación, el trabajo se acumula en la mesa tanto del director financiero como los directores de operación, ¿vale? Fundamental, el acceso y la visibilidad de los usuarios se puede simplificar al máximo, ¿vale? De manera que con indicadores, con semáforos somos capaces de alertar de la situación en la que nos estamos encontrando en los pasos de definición de un presupuesto, ¿vale? Una vez que se ha montado la herramienta, como veréis, estructuramos los pasos de manera que la navegación es sencilla y cada uno tendrá acceso a aquellas partidas en las cuales debe de introducir una serie de informaciones. Y además, si estamos hablando de que tienes que tener control sobre cómo va elaborándose ese presupuesto que ha sido distribuido a los diferentes departamentos o líneas de negocio, digamos que cada uno de los responsables va a ser capaz de tener en el mismo momento, en vez de tener que realizar la típica llamada o el típico correo de oye, ¿cómo vas con tu parte del presupuesto? De una sola entrada es capaz de ver dónde, en qué punto están los problemas, quién ha de verdad trabajado en la aplicación y cómo se está haciendo ese seguimiento de los pasos que hemos visto. Con además la ventaja de que lo ve corporativamente, es decir, todo lo que se está montando para que el responsable de mover el presupuesto dentro de la casa tenga visibilidad de las diferentes líneas, su estado y del nivel de detalle de lo que cada uno de ellos está montando, ¿vale? Incorporando para cada línea los controles que él cree que deben de seguirse de acuerdo con la estrategia inicial que se ha plasmado a nivel de dirección, ¿vale? Estos controles son fácilmente definibles y además modificables a lo largo del tiempo. Y además en todos ellos se pueden incorporar los detalles necesarios informativos para poder guiar a los usuarios en el momento en que tienen que completar la información que se les da. Y para cada uno de ellos se puede estructurar ese detalle y ese control al nivel que se desee. Es decir, no es necesario bajar a gastos de teléfono en todas las líneas, pero igual sí que es interesante controlar ese gasto si tenemos un call center dentro de lo que es nuestra organización, ¿vale? Esa flexibilidad y esa definición de controles y de detalle es fundamental a la hora de garantizar que somos capaces de, digamos, de hilar lo fino que queramos en cada una de las diferentes líneas de negocio, ¿vale? En algunas en las que tengamos más importancia de determinadas partidas son sobre las que estableceremos mayor detalle y mayor número de controles, ¿vale? Como veis, además, es muy visual, es muy sencillo terminar de ver cómo se está montando, qué información hay, el estado de cada una de las diferentes jerarquías que se hayan montado a la hora de definir el presupuesto, ¿vale? Y cómo esos workflows os van a ayudar a terminar de ver en qué punto se van a poder organizar cada uno de los diferentes pasos en la estructura de presupuestación, ¿vale? Dos cosas fundamentales. Al final, lamentablemente, aunque es así, se necesita muchas veces terminar teniendo esta visión que es la que muchos usuarios quieren, ¿vale? Pero todos los controles, todas las definiciones previas, la limpieza de los datos y el pulido de las líneas de negocio, ¿vale? Han sido ejecutadas dentro de la herramienta de Hyperion y la visión de este Excel cumple con todas esas directrices, ¿vale? Y estos además son flujos de ida y vuelta, ¿vale? Como visión preliminar de lo que es la herramienta de presupuestación,
ya, luego si no podemos ir contestando las preguntas que nos digáis y pasamos ahora ya a lo que sería la consolidación. Uno de los problemas que os decía que nos estamos encontrando es que en los últimos años las necesidades de abrir negocio, las ventajas que se estaban encontrando a la hora de ser competitivos por el hecho de montar sucursales o plantas en países del este o en el sureste asiático, incluso en el norte de África, y que empezaron siendo pequeñas delegaciones que no necesitaban más allá que un delegado, han ido creciendo y ahora multitud de empresas españolas necesitan un soporte adicional cada vez que tienen que empezar a dar datos financieros o incluso datos operativos a nivel de grupo agregado, ¿vale? Aquí nos pasa otra vez lo mismo. Los recursos con los que cuenta una pyme española son escasos, el tiempo que hay muchas veces que tienen que dedicar para consolidar esta información es muy alto y además el temor que se tiene a que la agregación de hojas Excel nos esté llevando a determinados errores es alto, ¿vale? Para ello, una herramienta como Hyperion, ¿vale?, facilita mucho, con la ventaja de que aquí está pensada directamente para un usuario financiero, ¿vale? Y eso es fundamental. Aquí ya no dependemos de IT a la hora de modificar determinado tipo de cosas, como puede ser la participación en una empresa o la entrada o salida de una empresa en mitad de un ejercicio. Ya no es necesario ir corriendo al departamento de IT para que empiece a cortar o montar informes raros, sino que directamente el usuario financiero es capaz de actualizar esa estructura organizativa del grupo e ir viendo las repercusiones dentro del consolidado global. Importantes, no solamente estamos garantizando que la información es buena y que los datos son buenos, sino que somos capaces a la vez de generar, si así lo queremos, determinados informes internos y externos que pueden ser muy útiles y eliminar muchas tareas que son a día de hoy verdaderos cuellos de botella en determinadas épocas del año, ¿vale? Se puede plantear un primer calendario sobre el que cada uno de los diferentes actores tiene que trabajar. Como veis, cuando estamos definiendo lo que es los escenarios de consolidación, estamos hablando de conceptos que son fácilmente entendibles en cuanto al tipo de participación, a los porcentajes de participación. Todo esto es modificable por un usuario. Se pueden establecer los controles sobre los errores, digamos, primero de bulto que todo el mundo más o menos controla para verificar que todos los pasos y toda la información está siendo correcta, pero se pueden llegar a montar controles de negocio incluidos dentro de lo que es el mismo proceso de consolidación. Cuando estamos hablando además de estructuras complejas, puede ser interesante empezar a tener puntos de control intermedio sobre cómo se está viendo la consolidación en determinados puntos de la cascada, ¿vale? No siempre tenemos una consolidación en Paine, sino que hay veces que va a ser necesario ir haciendo consolidados anedados hasta llegar a lo que sería la consolidación vital del grupo, ¿vale? Como os decía, aparte de contar con una herramienta que merecería un capítulo en sí mismo aparte, como puede ser el Oracle Data Integrator, ¿vale?, que al final es la herramienta que permite el pasar limpios y puros los datos a Hyperion, ¿vale? Lo que también es fundamental es que hay un montón de capacidades de reporting que nos permiten generar todo tipo de informaciones, ¿vale?, como veis, muy personalizables que pueden ser interesantes de cara a eliminar trabajos redundantes, ¿vale? Porque vierais un poco la pinta de lo que os comentaba antes de la herramienta de ETL, veis que es de bastante sencillo uso y visibilidad una vez que se han mapeado los datos fuentes, ¿vale? Y ya como último punto, hablar un poquillo de lo que sería Sbase. Sbase realmente lo podemos considerar dentro de lo que sería más la pila de pura tecnología, pero para nosotros como consultora
tiene un carácter de negocio muy elevado. ¿Por qué? Porque no estamos hablando exclusivamente de un OLAP que permite hacer reporting, sino realmente es una herramienta que permite hacer análisis, seguimiento y extrapolaciones de negocio, ¿vale? Y el ejemplo que os queremos enseñar hoy, esperemos que os apoye y os ayude a entender ese detalle que creemos que tiene como fundamental la herramienta, ¿vale? Punto crítico básico. Hay un montón de funciones fácilmente asimilables por un usuario no IT, ¿vale? No un usuario de sistemas, no un usuario que sepa programar, para poder reflejar la información sobre la que nosotros queremos hacer análisis. Y no solamente cuenta ya con funciones de suma o aritméticas o de moda o de varianza, sino también con capacidad de hacer los cálculos temporales a lo que son los buckets o las agrupaciones de tiempo más habituales cuando estamos hablando de este tipo de análisis de situaciones de negocio, ¿vale? Cuenta, además, como veremos ahora, con una interfaz muy sencillo, ¿vale? Capaz de establecer alertas y de, al final, también lo veréis, de montar tanto informes y dashboard como extrapolar esta información y sacarla a lo que serían hojas de Excel, ¿vale? Esta es la forma en la que un usuario puede empezar a trabajar con la aplicación. Como veis, se han definido. Si veis aquí a la izquierda tenemos las dimensiones que ya hemos montado, ¿vale? Estamos hablando de las líneas de negocio, del mercado y de los periodos, ¿vale? Y de lo que pueden ser las medidas fundamentales, como pueden ser las habituales, margen, gastos, ¿vale? Y ratios. Veréis que una vez que esta estructura se ha definido, estamos únicamente arrastrando, llevando cada una de las variables a donde queremos, la herramienta empieza a trabajar. Con un simple drag and drop, nosotros hemos llevado a las columnas lo que sería el I+D y a las filas lo que sería la rentabilidad y ya tenemos lo que es el cuadro de medidas contrastadas, ¿vale? Nos llevamos los análisis a nivel de producto, entonces como veis empieza a establecerse una pauta de lo que es la rentabilidad con respecto a lo que sería la inversión en I+D por tipo de producto, ¿vale? Si nosotros trabajamos y dentro de lo que son las dimensiones incorporamos la dimensión de país, veis que se disgregan las líneas y pues somos capaces de ir haciendo un detalle más detallado, perdón, no me sale ahora la palabra, sobre lo que sería la rentabilidad de las inversiones en I+D por país y por producto. Si somos capaces incluso de incluir lo que es el mes, somos capaces de ver que existe ya unas ciertas tendencias cuando estamos hablando de la repercusión, ¿vale? Si las marcamos, ya quedan claramente identificadas por colores y por líneas lo que estábamos hablando, es decir, al final hay una rentabilidad de los gastos de I+D, teniendo en cuenta el producto y el país y los meses en los que estamos hablando, ¿vale? Ahora, si os fijáis, lo que hemos hecho ha sido, ¿vale? Veis las líneas, son muy complejas, no somos capaces de analizar, pues nos llevamos la región a lo que es una de las columnas. Entonces ya somos capaces, por región, de analizar esas tendencias de cómo los gastos afectan a la rentabilidad del producto. Y si somos capaces incluso de bajar por categoría de producto, vemos el detalle de esas tendencias, de esa inversión y de cómo por países afecta, dependiendo de dónde invirtamos, la rentabilidad que sacamos por cada uno de los diferentes productos, ¿vale? A partir de aquí somos capaces de bucear, entrar a puntos concretos de la aplicación y sacar, ¿vale? Toda esa información de qué es lo que se ha ido viendo, ¿vale? Esta más o menos sería una simulación de uno de los análisis que una vez montada la herramienta con sus fuentes de datos, un usuario, como habéis visto, arrastrando a columnas, arrastrando a detalle, haciendo zoom en lo que son tendencias, haciendo zoom en lo que son datos unitarios, puede llegar a visualizar y analizar cómo se están comportando determinadas dimensiones y determinadas medidas dentro de su negocio, ¿vale?
como os decía, la idea de hoy más o menos era daros una visión general de lo que es la herramienta en sus tres facetas de planificación, consolidación y análisis y simulación de escenarios, ¿vale? Y a partir de aquí, pues dependiendo de lo que veamos con vosotros, la idea es poder hacer seminarios detallados sobre cada una de estas tres piezas. Muy bien. Eva, muchas gracias por la clara explicación. Recordaros que podéis plantear las preguntas donde pone questions en el panel de control y yo se la trasladaré a Eva, o también las podéis plantear digamos por voz IP, si en caso de que tengáis un micrófono, para lo cual es necesario que levantéis la mano accionando el botón que pone Raise Your Hand, para que yo os pueda abrir el micrófono. Bueno, mientras digamos la audiencia se anima a hacerte preguntas, a mí me gustaría, Eva, hacerte un par de preguntas que se me han ocurrido. A ver, vamos a ver. Entonces, entiendo que, digamos, son tres herramientas o tres módulos dentro de uno. Ahora esto me lo explicas. Vale. Has hablado de planificación, has hablado de consolidación y has hablado de la herramienta SBase, que es más una herramienta analítica. ¿Cómo se compra esto? ¿Compras los tres módulos a la vez? ¿Los compras por separado? Si te soy sincera, se compra dependiendo de las necesidades. Es decir, nosotros al final lo que ha montado Oracle, y es una de las ventajas que tiene, es que es una herramienta que es capaz de dar cobertura a todo, pero evidentemente si tú eres una empresa que no consolida, no tienes obligación a adquirir el módulo de consolidación, ¿vale? Entonces, yo quiero solamente presupuestar, adquiero las licencias de presupuestación, nosotros nos sentamos con ellos, vemos si solamente necesitan presupuestación o además necesitan una ETL para sacar los datos de su sistema, vemos si ellos tienen una ETL, si la podemos usar y entonces volcamos los datos allí. Entonces, son un montón de piezas que forman una solución completa. Y hoy lo que hemos querido hacer es posiblemente contar los tres que vemos que más fácilmente pueden encajar en la situación del mercado español a día de hoy. Se licencian por separado y dependiendo de verdad lo que quiera utilizar y la necesidad que tenga el cliente. Realmente... No sé si tienes... Sí. Sí, o sea, pero digamos, vosotros llamáis a esta solución Oracle Hyperion. A ver, el problema es que los que venimos trabajando con él lo conocemos desde hace muchos años. O sea, Hyperion siempre ha sido el más dentro de los departamentos financieros a la hora de trabajar con consolidación y presupuestación. Y cuando te digo mucho tiempo es que hace más de 10 años que yo conozco la herramienta. Cuando Oracle la ha adquirido, Oracle la posiciona como una herramienta EPM. Pero a los que somos viejos en el lugar es que se nos va hacia el Hyperion el denominar todo el suite de productos, ¿vale? O sea, si somos puristas, es Oracle EPM. ¿Con qué herramientas, por así decirlo, compite o se compara otras herramientas de terceros Hyperion? Pues a ver, pues hay solución de Cognos, que no es tan completa, pero sí que tiene una parte para consolidación y una pequeña parte para presupuestación. Cognos también tiene su parte BI. SAP tiene dos productos que no está muy claro cómo terminar de posicionar, ¿vale? Porque SAP montó su propia herramienta de consolidación sobre el propio SAP, sobre NetWeaver y toda esta fila tecnológica, pero a la vez cuando adquirió Business Object había adquirido otras herramientas también del mercado que trabajaban en este nicho y ahora la oferta de SAP pues está ahí entre los que siguen tirando por las propias herramientas de SAP y los que tiran por las propias que ya había adquirido Business Object. ¿Vale? Digamos que ese es el mundo en el que estamos hablando. Has hecho mucha hincapié en que la herramienta es una herramienta fácil de usar y has hecho hincapié en que es una herramienta
que está pensada para el usuario financiero, ¿no? El usuario Sí. de negocio. ¿Qué tipo de formación requiere un usuario de negocio, un financiero, para ponerse en marcha con la herramienta? ¿Y hasta qué punto, por ejemplo, esos workflows que has mostrado ahí para el desarrollo, por ejemplo, o la realización de presupuestos, pueden ser definidos por un usuario de negocio? Fíjate, ahí nosotros hablamos siempre de que al final no hablamos de una formación. Cuando definimos un proyecto, y esto los proyectos que hemos ido llevando a cabo nos lo confirman, al estar trabajando con el usuario financiero, si te acuerdas, por ejemplo, de la pantalla de cómo se define una estructura organizativa, con los tipos de participación, etcétera, etcétera, cuando nosotros durante un proyecto nos sentamos con él, le enseñamos la pantalla, le enseñamos las opciones, con lo cual el usuario que está trabajando con nosotros, y esto no es una herramienta masiva como un RP, sino que hay una serie de usuarios que son los que consolidan o los que son los, digamos, los directores o los máximos de la parte de presupuestación, durante el proyecto adquieren conocimientos y luego hay determinados usuarios a los que se forman. Y nosotros, a día de hoy, la formación, digamos, de usuario final no va más allá de 2 días. ¿Vale? Y son capaces, y estamos hablando de un proyecto complejo que tenga consolidación y presupuestación. Es más, porque al final, pues tú sabes que la cabeza de un ser humano necesita cierto tiempo para asimilar los cambios, que tengan problemas para trabajar con la herramienta, porque como ves es muy visual, cuando ellos ven su negocio lo ven ahí reflejado y es fácilmente trabajable por ellos. Supongo que ya lo has mencionado la herramienta de ETL, Oracle Data Integrator, que incorpora Hyperion. Supongo que en este tipo de proyectos uno de los problemas fundamentales es precisamente esta, ¿no? Es decir, la consolidación de datos, no la consolidación financiera, sino la consolidación de datos. A ver, claro, la integración de datos, vamos a llamar integración para no llevar a errores, es decir, el montar la integración de las fuentes con la aplicación, sabes que suele ser el cuello de batalla de cualquier sistema complejo, estemos hablando de un sistema financiero o de montar un CRM con un ERP, ¿vale? Hay un apoyo que es lo fácil que cada vez son montables las líneas de cruce, ¿vale?, entre las diferentes herramientas, pero sí, evidentemente, se requiere un conocimiento por parte del departamento de IT de la empresa de la estructura de información que tienen sus sistemas actuales. Y ese, como bien dices, es uno de los mayores problemas con los que nos encontramos casi siempre. Tú, como consultora, cuando tengo yo la curiosidad, ¿quién es el que, digamos, pide este tipo de herramientas o finalmente decide qué herramientas poner frente a otras de la competencia? El financiero, el director de IT, normalmente es una decisión en conjunto. Mira, mi experiencia es, el director financiero es el que sufre todos los meses cuando tiene que cerrar el presupuesto o cuando tiene que consolidar. Es el que ve la rentabilidad y la fiabilidad de una herramienta como esta, y es quien termina convenciendo al DIT de dejar las hojas Excel y montar un sistema. Porque además al financiero se lo pide su dirección. O sea, al final es el director o el comité o los accionistas lo que les piden al financiero determinadas informaciones, y él ve que esta herramienta le resulta mucho más cómoda y mucho más ágil que depender posiblemente del departamento de IT. Cuando hablas de que esta es una herramienta que, digamos, hablas de la pyme, yo no sé hasta qué punto podrías convencernos de que esta herramienta es una herramienta que realmente puede ser asequible o útil a una pyme, o a qué tipo de pyme también te refieres. Porque... Vale, sí, exacto. Ahí, claro, el concepto pyme es muy largo y muy complicado. Claro, porque además cuando has hablado de... ¿vale? Perdona, cuando has hablado de, digamos, de herramientas, por eso yo siempre me gusta hacer esa pregunta, ¿no? Porque la gente pues sitúa muy bien, contextualiza al fin y al cabo la herramienta de la que estamos hablando cuando le dices cuál es la competencia de esta herramienta, ¿no? Ya se han mencionado herramientas que no son precisamente herramientas que la gente entienda como herramientas para la pequeña
empresa. A lo mejor la media No, sí, a pero no ver, para la claro. media. Es que hay posiblemente, ese es más error nuestro. Claro, depende del mundo en el que vives. Para nosotros una pyme no estamos hablando de empresas de 3 millones de euros, porque habitualmente las empresas de 3 millones de euros no suelen tener tantos problemas de consolidación y presupuestación. ¿Vale? Nosotros ahora estamos diseñando proyectos para empresas de 50 millones de euros para arriba, pero que realmente ven que ellos ganan en fiabilidad y en información cuando montas estas herramientas. Además, Oracle está intentando sacar unos precios de licencias muy atractivos y nosotros lo que estamos intentando hacer son proyectos, no los hiperproyectos ambiciosos que todo el mundo tiene en la cabeza, sino proyectos muy acotados sobre los que una vez montada esa primera plataforma es el propio usuario el que puede ir evolucionándola, ¿vale? Evidentemente, cuanto más compleja es la compañía, más caro es el proyecto de montarlo, pero nuestra idea es ser capaces de dar una solución, pues eso, para empresas de 50 millones de euros para arriba. Porque lo que sí ha cambiado es la aproximación de Oracle con esta solución a ese segmento. Está sacando precios más competitivos. Ujú. Y háblame un poquito de los precios. ¿Puedes darnos una orientación de precios? Pues a ver, si te soy sincera, no puedo, porque depende muchísimo de qué solución quieren, ¿vale? Y del tipo de empresa con la que estamos hablando. O sea, lo que sí que invito a cualquiera de los que nos oigan y estén interesados en que se pongan en contacto con nosotros o con Oracle para que busquemos los módulos que necesitan y busquemos el mejor precio para ellos. De los clientes con los que estás trabajando ahora mismo, cuéntame normalmente qué son. Gente que ya tiene desde hace tiempo Hyperion y estáis haciendo pues personalizaciones, mejoras, tuning de la aplicación, o estáis trabajando también mucho ahora mismo en el webinar que lo estamos celebrando en enero, a finales de enero del 2011. ¿Estáis también trabajando en gente que os viene de otras herramientas o que no tenía herramientas de presupuestación? A ver, nosotros somos multinacional francesa, es una práctica que venía de Francia, tenemos clientes antiguos con los que estamos trabajando y evidentemente en esos clientes antiguos pues lo que estamos haciendo son mejoras, evoluciones a las nuevas versiones, ¿vale? Pero realmente el foco y lo que nosotros queríamos enseñar hoy es que entendemos que esa solución puede llegar a más sitios y puede solucionar problemas, sobre todo a la gente que a día de hoy está trabajando mayoritariamente con hojas Excel. O sea, si te haces una idea, en alguno de los clientes con los que estamos trabajando ahora había entre 5 y 10 hojas Excel que se mandaban cada una a un departamento, que cada uno tenía que resolver, que el pobre hombre que hacía el presupuesto tenía que agregar, corregir, verificar casi línea a línea. Entonces, hacer un presupuesto es que les podía llevar 3 meses. Empezaban a hacer el presupuesto en septiembre y la ida y vuelta de la información era tal que las dos personas que estaban haciendo los presupuestos se volvían locas. Entonces, esos son los tipos de situaciones que queremos solventar. Es que no me puedo creer que haya empresas de 50 millones de euros que hagan los presupuestos en Excel todavía. Hay muchas entonces, ¿tú crees? Hay muchas todavía. O sea, sé que resulta curioso, pero es cierto. ¿Pero por qué? Porque es algo que cada vez ha resultado más vital y más complejo. Porque cada vez requiere más información. Entonces, lo que al principio no era tan importante, a día de hoy, en la situación en la que estamos, lo es. Pero la gente no se ha parado a ver que había herramientas de este tipo. Por eso el interés que teníamos en enseñar lo que hemos enseñado hoy. Para que vean que hay algo más que hojas Excel que pueden hacer ese tipo de áreas y solucionar ese tipo de problemas. Claro, porque en un principio te puedes pensar, bueno, pues la herramienta Hyperion, pues a lo mejor puede ir a gente que tiene otra herramienta de presupuestación que por lo que sea no está funcionando y dice, bueno, pues voy a cambiar de herramienta de presupuestación. Pero según lo que me comentas, sobre todo a quien os dirigís, a ese nuevo cliente de Hyperion, son este tipo de empresas, ¿no? Empresas que todavía no Sí, tienen una herramienta de presupuestación exacto. mínimamente presentable. Sí, exacto. Más que presentable, fiable. Porque el verdadero terror de las hojas Excel es que son
fácilmente manejables y fácilmente te equivocas. Y ese es uno de los problemas que realmente más nos encontramos. Es muy difícil establecer controles, es muy difícil verificar la fiabilidad de la información, ¿vale? Y hay mucha empresa española pues que ha estado centrada en posiblemente optimizar costes, optimizar sistema de producción y no se ha parado a optimizar determinados procesos financieros. Montaron su RP y han ido mejorando, pero no han dado el paso siguiente, que es incorporar una de estas herramientas. ¿Y qué crees tú que puede ser los principales obstáculos para que estas empresas no hayan acometido una herramienta de este tipo o la propia herramienta Hyperion? ¿Puede ser que haya miedo a que hay que hacer mucha reestructuración interna a nivel de procesos? ¿Cuál puede ser? ¿Crees que la gente cree que es muy complejo poner en marcha una herramienta de estas? No, fíjate, yo creo que es un problema de prioridades. O sea, a ver, como sabes, todavía a día de hoy hay todavía empresas que el paso del RP lo han hecho hace poco. ¿Vale? Entonces, tú sabes, tú montas un RP, estabilizas. Después de montar el RP, estabilizas y haces el Business Intelligence, no haces el CRM. Y hay gente que todavía está asentando esos pasos previos, con lo cual han ido priorizando determinadas inversiones en sistemas, ¿vale? Y todavía no les ha llegado el paso de hacer esta inversión. Porque realmente cuando alguien ha visto esta herramienta y tiene un verdadero problema de presupuestación o consolidación, ve que le sale rentable. A nivel de sectores, no hay sectores con los que estéis trabajando más que otros, ¿no? En general, eso entiendo que es para todos los sectores. O, por ejemplo, sectores que están sufriendo y conectando con el título que vemos ahí, que están sufriendo más la crisis, pues desde el sector, por ejemplo, la construcción, porque siempre se ha dicho, ¿no? Pues cuando la construcción en España, que ha tenido un peso importantísimo, bueno, por no decir vital, en la economía del país, pues iba bien y había dinero en la caja, pues bueno, ¿para qué me voy a poner yo mientras siga habiendo dinero en la caja, ¿para qué me voy a poner a meter un sistema a molestar, a perseguir, exacto, ¿no? Cuando abren el director financiero o el director general abre el cajón y ve que no hay un duro, entonces a lo mejor se empiezan a preocupar de este tipo de herramientas. Sí, pero no, de verdad, nosotros por lo menos no hemos sido capaces de identificar un nicho sectorial claro, porque ya te digo, es que depende más de la situación propia de cada empresa. Si la empresa ha montado ya su RP y está estabilizado, si tenía un problema, pues yo qué sé, en un configurador, en un CRM, en un call center, y ya lo tiene hecho, ya llega la fase de, y ahora voy a vigilar dónde estoy ganando o perdiendo el dinero. Claro. ¿Vale? Hombre, son las fases naturales. Supongo que empresas que estén realmente haciendo un esfuerzo de internacionalización, que hay muchas en España que lo están haciendo porque no hay otra salida, evidentemente tienen que acometer, ahí sí que podéis tener un nicho, ¿no? Porque hay sí. Empresas de construcción Exacto. civil, empresas de ingeniería que están montando por ahí filiales y tal, ¿no? Ahí sí que podéis tener un nicho, porque, hombre, si estás saliendo al extranjero a vender, es prácticamente imposible. Ha pasado en determinadas líneas de automoción auxiliar, ¿vale? Que empezaron a hacer lo que son montar plantas en diferentes países del este o zona del sudeste asiático. Evidentemente ahí sí que ya una vez establecida la parte del sistema de gestión necesitan el sistema del análisis de rentabilidad. Pero es más empresa que sale fuera, empresa que está, digamos, ya en el mundo, ese tipo de situación. Muy bien, Eva. Pues me despido enseñando la pantalla de RP Spain. Muchísimas gracias a Eva por el tiempo que has dedicado en explicarnos qué está haciendo Oracle en materia de reporting y de presupuestación. Voy a poneros aquí la página web, que es tecnowebinars.com, que es donde tenéis que estar atentos a todo lo que, a los diferentes webinars que estamos organizando, tanto con la gente de Oracle más cerca, partners de Oracle, como
de otro tipo, y también deciros que posiblemente, si estáis atentos a la agenda, en breve agendaremos un nuevo webinar por parte de Eva o de otro compañero de GFI para que nos siga hablando de la parte o del producto Hyperion. Muchas gracias, Eva, muchas gracias a todos por vuestra Gracias a asistencia vosotros. y esperamos veros en otra ocasión muy pronto. Un saludo. Venga, hasta luego.